Muy buenos días, Dios les bendiga a cada uno. ¿Se ha preguntado usted o se ha hecho usted esta pregunta? ¿Cómo es el Cristo resucitado? Bueno, ese es el título del mensaje que vamos a tener en esta mañana. Si había intentado usted ya conectarse a nuestra transmisión y no lo había conseguido, parece que hubo un problemita ahí, pero estamos listos. Ojalá que ahora sí ya esté recibiendo la señal, porque nuestro propósito en esta mañana es celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vive y vive para siempre. Y de acuerdo a su palabra dice que porque Él vive, nosotros también viviremos. Vamos a tener una lectura bíblica y les invito a que abran sus Biblias, por favor. Vamos a estar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24. Abra su Biblia y vamos a estar ahí, vamos a tratar de leer juntos esta escritura. Recuerde que siempre que leemos la palabra de Dios lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si ya está listo con la escritura, entonces le invito, voy a empezar en el primer versículo, el 13, y vamos a ir hasta el 32. Así es que lo vamos a leer alternadamente. Acompáñenos ahí desde donde esté y síganos en la lectura. Es tan importante porque esto nos va a centrar en la meditación de esta mañana. Dice la bendita palabra de Dios: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes a nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entraran en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos.
Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, juntos. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Gloria a Dios. Vamos a ir en oración. Así es que todos con toda reverencia vamos a inclinar el rostro porque vamos a hablar con nuestro Hacedor, vamos a hablar con nuestro Dios. Les invito a que cada uno, ahí donde esté, tome su mejor postura y vamos con toda reverencia, inclinemos el rostro. Amado y santo Señor, le damos las gracias porque usted nos escucha en todo tiempo. Muchas gracias, Señor, por este momento tan sublime en el que al dirigirnos a usted, Señor, lo hacemos agradeciendo, Señor, por las grandes bendiciones que usted tiene para nosotros en todo tiempo. Le agradecemos, Señor, por la vida. Le agradecemos por la salud. Le agradecemos por este día hermoso, Señor, que nos regala. Y le agradecemos por la oportunidad maravillosa, Señor, de poder estar expuestos a su bendita palabra. Gracias, Señor, porque hoy celebramos, Señor, con gozo ese día precioso, Señor, el primer día de la semana, cuando en victoria, Señor, usted se levantó. Gracias, Señor, porque usted vive, Señor, nosotros también viviremos. Gracias, Señor, porque queda claro en nosotros que así como usted se levantó de los muertos, así los seres humanos, Señor, nos levantaremos en el día postrero, Señor. Así, Señor, iremos a su presencia y estaremos con usted, Padre. Gracias por esa bendita esperanza en que esperamos, Señor, que usted venga para que todos aquellos que dormimos en su nombre, Señor, nos levantemos. Y aquellos que aún estemos vivos, Señor, seamos transformados y nos encontremos con usted en las nubes. Gracias, mi buen Dios, por esta fe, Señor, que se acrecenta, por esta fe que se fortalece cuando, Señor, recordamos en este día de victoria que usted vive. Muchas gracias, mi Señor, quédese con nosotros y que sea su bendita palabra hablando a nuestros corazones. Bendecimos, Señor, su nombre y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén, Señor Jesús. Amén. Y bueno, les decía hace un momento que el título de nuestro mensaje en esta mañana es una pregunta que es: ¿cómo es el Cristo resucitado? Y les preguntaba yo si se han preguntado esto alguna vez, porque hoy celebramos el gran día de victoria. Jesucristo vive, Jesucristo resucitó y nosotros celebramos el día de la resurrección. Saben, jamás hubo un día como ese, ni lo habrá. Es único, pero extrañamente nosotros podemos constatar al leer los evangelios, al leer las escrituras, que sus discípulos dudaban. Y nos extraña porque fue tantas veces mencionado el hecho donde nuestro Señor Jesucristo les dice una y otra vez que Él va a resucitar. Y les había dicho de diferentes maneras lo que iba a suceder para que estuvieran preparados. Pero extrañamente sus discípulos lo dudan y sus enemigos lo creen. Miren,
En cuanto sus enemigos se enteran lo que ha acontecido, luego buscan la forma de confundir, de tratar de que la información se distorsione, pero esto quiere decir que ellos sí creyeron lo que había sucedido y entonces ahora quieren de todas maneras evitar que este mensaje de vida, de gloria, de esperanza, de fe, pueda seguir adelante. Y la lucha sigue. Desde aquellos tiempos sigue habiendo algunos que lo creen y otros que no lo creen, pero ojalá que el grupo de crédulos vaya creciendo y que usted y yo no tengamos ni la más absoluta duda de que Jesucristo vive, resucitó. Él vive y vive para siempre. Pero ahora viene esa pregunta, ¿cómo es Cristo después de su resurrección? Pues nosotros tenemos información de su nacimiento humilde. Hemos aprendido que Él nació en un establo, su cuna fue un pesebre. Tenemos información de su vida compasiva, su accesibilidad. Él estaba accesible para todos. Todos tenían acceso a Él, podían acercarse a Él. Aunque sí vemos algunos actos en los que sus discípulos trataban de evitar que lo atropellaran, que fueran sobre Él, porque las multitudes eran grandes. Eran muchas las personas que querían acercarse a Él, pero sin embargo Él era accesible al que tenía necesidad, era accesible para todos. Conocemos que lloró sobre Jerusalén, ahí abre sus sentimientos, podemos ver que Él era sensible. También Él llora ante una tumba. Tenemos conocimiento de que Él guarda silencio durante su juicio. También vemos nosotros cómo Él muestra interés en su muerte. Quería que todos nos diésemos cuenta de que su muerte tenía un objetivo, de que tenía sentido. Quería estar seguro de que sus discípulos entendían lo que iba a acontecer, para que estuvieran preparados, para que estuvieran fuertes, para que su fe no cayera. Él, conociéndolos, sabía que había peligro y no se equivocó. Pero bueno, sucedió ya todo esto y la pregunta es, ¿y ahora qué? Veamos al Cristo resucitado según se comunica con los hombres. Y vamos a ir al desarrollo del mensaje de esta mañana y espero que Dios hable a sus vidas y hable a sus corazones como ya ha hablado al mío. Vamos a ir al primer punto. Ese Cristo resucitado es el Cristo que camina con los hombres. Y miren, hicimos una lectura ahorita ahí en Lucas 24. Vamos al versículo 15. Les invito a que fijen su mirada ahí porque espero que tengan sus Biblias abiertas, pero estamos Lucas 24, 15. Dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y aquí tenemos a estos dos discípulos deprimidos que regresaban a su casa en Emaús. Y este Emaús era una aldea, mis hermanos, una aldea muy próxima a Jerusalén. La escritura nos dice que eran 60 estadios, pero esto equivale muy próximo a 10 kilómetros y medio. Era la distancia que iban recorriendo y pues ustedes saben, iban caminando
Y precisamente ahí es donde el Señor se acerca a ellos. Pero es el mismo día de la resurrección. Este día debería de ser un día para regocijarse, pero ellos se retiran. Están tristes, están acongojados, están deprimidos, están derrotados, vencidos. Este es un día de triunfo, pero ellos tiemblan. Es un día para gloriar, es un día para cantar, pero ellos están tristes. Pero aquí sucede que Cristo se les une y camina con ellos. O sea, la resurrección no le ha hecho lejano. Esa gloria, ese esplendor, ese poder de su victoria no lo ha hecho diferente. Él sigue siendo cercano, sigue estando ahí con ellos. El triunfo no ha cambiado su ternura, porque hay que notar que Él, nuestro Señor Jesucristo, fue con ellos todo el camino. Todo el camino. Y bueno, vamos a ir al siguiente punto. El siguiente punto, el Cristo resucitado, es el Cristo que se preocupa por los problemas de los hombres. Qué hermoso cuando podemos saber que este Cristo que anduvo entre los hombres, ahora es el Cristo resucitado, pero se preocupa por los problemas de la humanidad, por sus problemas y por los míos. Mire, vamos a ir, Lucas 24, vamos a estar del 17 al 25, para que esté su vista ahí en ese pasaje bíblico, pero note usted las preguntas que les hace. Ahí en el versículo 17, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Nuestro Señor Jesucristo, usted y yo sabemos que Él lo sabe todo. Así es que Él sabía, pero quería que ellos se lo dijeran. Quería escuchar de la voz de ellos, de este par de discípulos, qué es lo que estaban diciendo. Y saben, exactamente así sucede en la actualidad. Nosotros, como este par de discípulos, también a veces no queremos mencionarle a Dios lo que está aconteciendo, y decimos: Él lo sabe todo. Pero Él quiere escucharnos. Él quiere escuchar de sus labios su necesidad. Él conoce su corazón, Él sabe por qué es por lo que usted está pasando. Pero mire, así lo sabía de estos discípulos. Y el Cristo resucitado se acerca a ellos y camina con ellos, y ahora quiere escuchar qué es lo que pasa en su corazón, por qué están tristes, qué es lo que les acongoja. Y aquí podemos encontrar su problema. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que ellos están pasando? Y sabe que el problema que puedo ver aquí en este pasaje es que ellos piensan que Él, que nuestro Señor Jesucristo, que el Jesús amado, que es su Maestro, está muerto. Y tenemos que notar que son sus discípulos los que están en semejante depresión. Nosotros también, con frecuencia, somos culpables por eso, de eso. Nos desanimamos y nos invade el miedo como si Dios estuviera muerto. Nos desesperamos
y nos ponemos frenéticos como si Dios ya no existiera. Gemimos y lamentamos como si Dios no estuviera en el trono. Oramos débilmente como si Dios estuviera lejos. Pero Él vive. Nuestro Señor Jesucristo resucitó y vive. Pero necesitamos recordarlo, y por eso hoy, en este día especial, en este domingo de resurrección, estamos recordando que Jesucristo no se quedó en una tumba, sino que Él vive, resucitó. Y tenemos que quitarnos de la mente ese Cristo en gesto de dolor, colgado de una cruz, porque ahora Él es victorioso. Él venció al enemigo en la cruz, y ahora Él vive y vive para siempre. Recordémoslo siempre. No tenemos por qué estar tristes, sino que tenemos que estar en celebración constante, porque Cristo vive. Él vive para siempre. Voy a ir al siguiente punto, porque el Cristo resucitado es el Cristo que inflama el corazón del hombre. Y mire, vamos ahí, Lucas 24, 32. Si tienen su Biblia ahí abierta, vamos ahí, voy a leerle. 24:32 dice: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Cuánto necesitaban esos corazones ser henchidos por Cristo? Ese par de discípulos deprimidos, entristecidos, derrotados, necesitaban que su corazón se llenara de la palabra de Cristo. Y ahí estaba Él, acompañándolos. Estos dos discípulos una vez habían esperado grandes cosas de Cristo, pero ahora simplemente decían cosas lindas de Él. O sea, lo recordaban, y de pronto pienso en esos eventos donde estamos acompañando el cuerpo de una persona que ha partido, y hay muchos recordándole de una buena forma, de lo bueno que era, de las cosas agradables que pasaron con él. Bueno, así estaban este par de hombres recordando cosas gratas. Y mire, les voy a invitar que vayamos ahí al versículo 19. Recuerden que estamos en el capítulo 24 de Lucas, pero ahí en el 19 dice: entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y del pueblo. Recordaban cosas gratas de Él y reconocían que fue un gran profeta, un hombre que mostró poder como nadie más, realizó milagros, levantó muertos, sanó enfermos, animó a los desanimados. Pero vamos allá al 21, en el versículo 21 dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Este par de discípulos de nuestro Señor Jesucristo veían en nuestro Señor Jesucristo al Mesías.
estuvieron seguros de que Él era el Mesías, pero ahora lo consideran muerto. Se les olvidó las palabras, las enseñanzas, las advertencias que nuestro Señor Jesucristo les había hecho de que todo esto iba a acontecer, y ahora estaban lamentando que ya no estaba más con ellos. Una vez esperaban que Él hiciera el milagro más grande, pero ahora dudaban de su resurrección. Dudaban de ello. El mismo día de su resurrección se iban alejando del lugar donde estaban los demás, pero no eran los únicos. Todos se habían apartado, estaban ocultándose, tenían temor de que les hicieran lo mismo. Ellos fueron lentos para creer. Una vez habían estado entusiasmados, ahora estaban frígidos, estaban congelados, estaban en pausa. No sabían qué hacer ni cómo actuar. Recordaban aquellos días, tal vez días mejores, porque ahora estaban desconsolados, tristes, pero recordaban buenos momentos. Y note cómo Jesús les encendió el corazón. Los llevó a la Biblia, los llevó a las Escrituras y empezó a hacerles mención. Y dice ahí en el versículo 27, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Les mostró las heridas de sus manos. De diferentes formas, el Señor logró que ese corazón afligido se encendiera, se llenara de Él, de su presencia. Y yo le pregunto a usted que me está escuchando, ¿está su corazón inflamado por Cristo? ¿Está lleno de Él? Porque voy casi concluyendo el mensaje. Y le pregunto, ¿ha tenido usted esa maravillosa experiencia de ser de esos corazones fogosos? ¿Ha sido usted parte de esas vidas cambiadas? A lo que me refiero es, usted ha tenido ese privilegio de sentir que el conocer a Jesucristo cambió la dirección de su vida, lo transformó, lo hizo realmente una nueva criatura. ¿Le hizo buscar la compañía de otros cristianos? O sea que ya no se sentía cómodo en el medio, en el lugar, con las personas con las que se desenvolvía, y empezó a sentir la necesidad de encontrar gente en su mismo sentir. ¿Ha tenido usted ya esa experiencia única de constatar el poder maravilloso de nuestro Señor Jesucristo en su vida? O sea, no nada más escuchar de los milagros que el Señor hace en otros, sino en la vida propia. Dios ha venido ya a su corazón, a su vida, porque saben, en días como este, donde estamos recordando la victoria, el triunfo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quiero recordar a cada uno
que Él está buscando corazones encendidos por Dios. Y si aún no ha tenido usted esa experiencia de sentir la presencia de Dios en su vida, en su corazón, en este día de conmemoración, en este día de fiesta, en este día de gozo, puede ser aún más hermoso si usted le invita. Si usted invita a Jesucristo a su vida, a su corazón, a hacerlo parte de usted. Esto hace una gran diferencia. Si usted ya tuvo esta hermosa experiencia, pero se ha sentido como estos dos discípulos, se ha sentido derrotado, se ha sentido abandonado, quiero que sepa que el Señor va a caminar con usted. El Señor se va a interesar en su vida, se está interesando en sus problemas, se va a acercar a usted como lo hizo con estos discípulos. Él está dispuesto y está puesto para caminar lo que resta y guiarnos y llevarnos por el camino correcto para que al final del camino nuestro encuentro con Él sea glorioso, maravilloso, porque estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue a preparar lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Y el lugar ya está listo. Pero mi pregunta es, ¿está usted listo, lista para ir a su encuentro? Porque si nuestros días acabaran hoy, ¿considera usted que usted va a despertar en la presencia de Dios? Si tiene alguna duda, mientras todavía respiramos, mientras todavía vivimos, podemos cambiar la eternidad nuestra y que esa eternidad nuestra sea con Cristo, sea en la presencia de Dios. No quiero ni imaginar ni pensar el otro lugar, pero no quiero ignorar tampoco que es una realidad que existe y que nada más hay dos lugares a donde podemos ir. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue precisamente para evitar que la humanidad vaya a ese lugar de tormento, y resucitó y vive porque obtuvo la victoria. Y por Él nosotros podemos ir a su gloria. Espero que usted considere hoy e invite a nuestro Señor Jesucristo a ser parte de su vida. Si no ha tenido la guía de cómo hacerlo, quiero invitarle a que oremos juntos en esta hora. Que ore junto conmigo. Yo lo voy a guiar en una oración. Todos aquellos que no la han hecho esta oración, les invito para que lo hagan junto conmigo. No quiere decir que haya una forma especial, sino cada uno con sus palabras podría hacerlo. Pero yo pasé por esa experiencia que no sabía cómo invitar a Jesús a mi vida, a mi corazón. Y por eso hoy quiero ayudar un poquito. Si usted lo siente en su corazón y quiere repetir conmigo esta oración, hágalo. Pero es usted y Dios. Amado y bendito Padre, en este momento reconozco que soy pecador. Reconozco, mi buen Dios, que le he ofendido. Pero Señor, me entero que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ese sacrificio que estuvimos recordando, Señor, en esta semana que acaba de pasar,
fue precisamente, Señor, para lograr rescatar a todos los pecadores, y yo, Señor, soy un pecador. Perdóneme, Señor. Le suplico que la sangre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, me limpie de todo pecado. Y le pido, por favor, que escriba mi nombre en el libro de la vida, porque cuando usted venga, yo quiero ir a su encuentro. Gracias, gracias, mi buen Dios, por escucharme. Gracias por perdonarme. Y gracias, Señor, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Le agradezco, mi Señor, y le pido que me ayude para poder seguir firme, seguir adelante, mientras usted me permita estar en este mundo, que sea, Señor, siguiendo los pasos de Jesús. Gracias, Dios, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga a cada uno. Reciban un abrazo, un afectuoso abrazo en este día memorable, y que la bendición de Dios sea con todos. Nos vemos el próximo domingo. Sigan adelante. Que Dios los bendiga. Amén.